Hay quienes sonríen a tu rostro mientras afilan el cuchillo que clavan en tu espalda. Te rodean con palabras amables, te felicitan por tus logros, te ofrecen consejos envueltos en falsa preocupación. Pero en las sombras, en el silencio de sus pensamientos más oscuros, te estudian, te miden, buscan tus debilidades para explotarlas en el momento preciso. Estas personas no declaran guerra abierta porque saben que el poder verdadero no grita, susurra. No te atacan de frente porque han aprendido que la competencia más letal es aquella que nunca ves venir. Y ahora, antes de revelarte quiénes son y cómo destruirlos, déjame un like en este video y comenta de qué región estás viendo esto, porque lo que compartiré hoy puede cambiar tu forma de ver a cada persona que te rodea. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los imperios caen no por enemigos externos, sino por aquellos que dormían bajo su mismo techo. Hoy te enseñaré a identificar a esos competidores silenciosos antes de que sea demasiado tarde. La competencia silenciosa es el arte de la destrucción sin confrontación. Mientras tú avanzas con transparencia, creyendo que el mundo funciona con las mismas reglas de honestidad que tú has establecido para ti mismo, ellos operan en las grietas de tu confianza. Estudian cada palabra que pronuncias, cada decisión que tomas, cada momento de vulnerabilidad que muestras. No te odian necesariamente, pero tu éxito les recuerda sus propias insuficiencias y esa herida narcisista los convierte en enemigos letales. Estos competidores nunca dirán que están en desacuerdo contigo. Asentirán cuando hables. Aplaudirán tus victorias con una sonrisa ensayada. Incluso te ofrecerán ayuda cuando la necesites. Pero cada gesto está calculado. La ayuda que ofrecen viene con cadenas invisibles, diseñadas para hacerte dependiente, para debilitarte sin que lo notes. Los aplausos que te dan son mapas que trazan de tus fortalezas, buscando el ángulo exacto desde donde pueden socavarte sin que sospeches de ellos. El problema fundamental es que vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a confiar ciegamente en aquellos que comparten nuestro espacio, nuestras metas, nuestro camino. Nos han vendido la ilusión de que todos pueden ganar, de que la competencia puede ser sana y transparente. Pero la verdad es más cruel. En cualquier contexto donde los recursos son limitados, donde el reconocimiento es escaso, donde el poder se concentra en pocas manos, siempre habrá aquellos dispuestos a pisarte para elevarse ellos mismos. La competencia silenciosa es más peligrosa que la guerra abierta porque no activa tus defensas. Cuando alguien te ataca de frente, tu instinto de supervivencia se dispara, te preparas, te defiendes, contraatacas. Pero cuando la amenaza viene disfrazada de amistad, de colaboración, de buenas intenciones, tu guardia baja. Y es precisamente en ese momento de vulnerabilidad cuando el golpe llega, devastador y definitivo. Estos competidores han aprendido que la clave del poder no está en vencerte en una batalla obvia, sino en hacerte perder sin que sepas que estabas en guerra. Te sabotean con sutileza, una palabra mal colocada ante quien toma decisiones sobre tu futuro, información estratégica que olvidan compartir contigo, elogios públicos que suenan genuinos, pero que están diseñados para encasillarte en un rol limitado, crédito que toman por ideas que fueron tuyas desde el principio. Comenta ahora de qué región me estás viendo, porque lo que viene a continuación te mostrará exactamente cómo operan estos manipuladores en tu vida diaria. El enemigo invisible perfecciona el arte de parecer tu aliado, mientras erosiona sistemáticamente tu posición. No cometen el error de atacarte directamente porque saben que eso te daría claridad, te daría un objetivo contra el cual luchar. En cambio, te mantienen en la confusión, en la duda de si estás siendo paranoico o si realmente existe una amenaza. La naturaleza humana está programada para buscar pertenencia,
para confiar en aquellos que parecen estar de nuestro lado. Y estos competidores explotan precisamente esa necesidad psicológica fundamental. Se posicionan como parte de tu tribu, como miembros de tu equipo, como personas que comparten tus valores y tus objetivos. Pero detrás de esa fachada, cuidadosamente construida, cada acción que realizan está orientada a beneficiarse a costa tuya. Lo más insidioso de esta forma de competencia es que incluso cuando empiezas a sospechar, ellos han construido una reputación tan sólida de ser buenas personas que cuestionar sus intenciones te hace quedar mal a ti. Han invertido tiempo y energía en parecer colaborativos, generosos, desinteresados. Entonces, cuando finalmente te atreves a señalar sus acciones, los demás te ven como el problema, como alguien celoso, inseguro, incapaz de trabajar en equipo. Esta es la maestría del enemigo invisible, convertir tu percepción de la realidad en tu mayor debilidad. Te hacen dudar de tus propios instintos, te hacen sentir culpable por sospechar, te aíslan socialmente al pintar tus preocupaciones legítimas como defectos de carácter. Y mientras tú luchas con esa disonancia cognitiva, ellos continúan avanzando, tomando lo que es tuyo, posicionándose donde tú deberías estar, construyendo su imperio sobre los escombros de tu confianza mal depositada. El mundo está lleno de lobos vestidos de corderos, y el primero que reconozca esta verdad es quien sobrevive. No se trata de volverse paranoico, ni de ver enemigos donde no los hay. Se trata de desarrollar la capacidad de leer entre líneas, de observar patrones de comportamiento, de distinguir entre genuina colaboración y manipulación sofisticada. Porque una vez que aprendes a ver lo invisible, nunca más serás víctima de aquellos que compiten contigo en silencio. Los competidores silenciosos dejan rastros, aunque sean maestros del disfraz. El primero y más revelador, el patrón de elogios selectivos. Te felicitan efusivamente por logros menores, triviales, aquellos que no amenazan su posición. Pero cuando alcanzas victorias verdaderamente significativas, su reconocimiento es tibio, apresurado, envuelto en comentarios que minimizan tu mérito o lo atribuyen a circunstancias externas. Tuviste suerte. El timing fue perfecto. Cualquiera podría haberlo hecho en tu posición. Estas frases no son casuales. Son dardos envenenados diseñados para erosionar tu confianza y para contaminar la percepción que otros tienen de tu competencia. Observa también el fenómeno de la información asimétrica. En toda relación genuinamente colaborativa existe reciprocidad en el intercambio de conocimiento. Pero el competidor silencioso crea un flujo unidireccional. Te extrae información constantemente, pregunta sobre tus planes, tus estrategias, tus contactos, tus métodos. Se presenta como alguien fascinado por tu forma de pensar, como un aprendiz ávido de tus enseñanzas. Pero cuando tú haces preguntas similares, sus respuestas son vagas, evasivas, protegidas por capas de generalidades que suenan útiles, pero que en realidad no revelan nada sustancial. El tercer indicador es su reacción ante tus momentos de vulnerabilidad. Cuando atraviesas dificultades, cuando cometes errores, cuando tu posición se tambalea momentáneamente, el competidor silencioso muestra un patrón característico. Primero, una expresión de preocupación exagerada que busca extraer información sobre la profundidad de tu crisis. Luego, una oferta de ayuda que nunca se materializa completamente, o que viene con condiciones sutiles que te comprometen. Y finalmente, una dispersión estratégica de tu situación entre otros, disfrazada de buscar apoyo para ti, pero en realidad sembrando dudas sobre tu capacidad y tu estabilidad. La cuarta señal es la sutil apropiación de tu narrativa. Empiezas a notar que ideas que compartiste en privado aparecen públicamente en boca de esta persona, presentadas como si fueran suyas.
Tus frases distintivas, tus enfoques únicos, incluso tus anécdotas personales son recicladas y recontadas como si fueran parte de su propia experiencia. Cuando confrontas esta situación, la respuesta típica es una risa incómoda y una negación envuelta en halagos. Es que lo explicaste tan bien que se me quedó grabado. Somos tan parecidos que pensamos igual. Esto es lo que pasa cuando las mentes brillantes colaboran. Pero la realidad es un robo sistemático de tu identidad profesional. Comenta de qué región estás viendo este video, porque estas señales son universales y probablemente ya las has experimentado sin haberlas reconocido. El quinto indicador es el patrón de triangulación. El competidor silencioso nunca te critica directamente, pero constantemente te cuenta lo que otros supuestamente dijeron de ti. Solo te lo digo porque me preocupo por ti. Precede a la revelación de críticas anónimas que pueden o no ser reales. Esta técnica sirve múltiples propósitos. Te mantiene inseguro sobre tu reputación, crea paranoia respecto a otros en tu círculo y posiciona al competidor como tu único aliado confiable, como la persona que te protege de las opiniones negativas de los demás. Observa también el fenómeno del sabotaje por omisión. No te atacan activamente, pero olvidan incluirte en reuniones importantes. No vieron tu mensaje cuando necesitabas respuesta urgente. No les llegó información crítica que debían compartir contigo. Cada incidente individual parece insignificante, fácilmente explicable por error humano o sobrecarga de trabajo. Pero cuando miras el patrón acumulado, la estadística es imposible de ignorar. Estos olvidos ocurren sistemáticamente en momentos que te perjudican y los benefician a ellos. La séptima señal es la redefinición estratégica de tu rol. En conversaciones con otros, el competidor silencioso sutilmente te encasilla en una función limitada, aunque tu contribución sea más amplia. Si tu trabajo abarca estrategia y ejecución, ellos te describen constantemente como excelente ejecutor, relegando la dimensión estratégica. Si tu valor está en la innovación, te etiquetan como muy creativo, pero necesita apoyo para la implementación práctica. Estas redefiniciones no son inocentes. Están diseñando la narrativa que otros usarán para evaluar tu potencial y tu posición futura. El octavo indicador es su reacción ante la posibilidad de tu crecimiento o tu salida. Cuando surge una oportunidad de promoción para ti, de repente manifiestan preocupaciones sobre si estás listo para ese nivel, si el timing es apropiado, si no deberías consolidar primero tu posición actual. Todo envuelto en un tono de genuino interés por tu bienestar. Pero cuando tú consideras una oportunidad externa en otro lugar, su ansiedad se dispara y hacen esfuerzos desproporcionados por convencerte de quedarte, no porque valoren tu presencia, sino porque temen que tu ausencia los exponga o que tu éxito en otro contexto evidencie que ellos eran el obstáculo. La novena señal es el control de narrativas en espacios sociales profesionales. Notas que en eventos, reuniones informales o espacios digitales, esta persona sistemáticamente domina las conversaciones cuando tú estás presente, interrumpiendo sutilmente cuando empiezas a hablar de tus proyectos, redirigiendo la atención hacia temas donde ellos brillan. No es agresivo ni obvio, pero el resultado acumulado es que tu visibilidad se reduce mientras la de ellos se expande. Todo orquestado con la precisión de quien entiende que el poder no es solo capacidad, sino también percepción. El décimo y más revelador indicador es su red de alianzas estratégicas. Observa con quién se asocian, a quién cultivan, en qué relaciones invierten tiempo y energía. Si consistentemente construyen puentes con personas que tienen poder de decisión sobre tu futuro, mientras mantienen a distancia o ignoran a aquellos que podrían apoyarte, el patrón es inconfundible.
No están simplemente networking, están construyendo una arquitectura de influencia diseñada específicamente para beneficiarse cuando tu posición esté en juego. Estas señales nunca aparecen aisladas. El competidor silencioso es cuidadoso, sabe que un solo incidente puede ser explicado, racionalizado, perdonado. Por eso operan con paciencia, acumulando pequeñas ventajas, construyendo su posición sobre la erosión constante de la tuya. Pero una vez que reconoces el patrón, una vez que conectas los puntos dispersos en el tiempo, la imagen completa emerge con claridad devastadora. Nunca fue amistad, nunca fue colaboración, siempre fue guerra. Una guerra que ellos declararon en silencio mientras tú creías en la paz. Para derrotar a un enemigo, primero debes comprender su mente. El competidor silencioso no es un psicópata sin emociones ni un genio estratégico inmune a la inseguridad. Al contrario, es precisamente su fragilidad psicológica lo que alimenta su comportamiento destructivo. En el núcleo de su ser existe una herida profunda, la certeza secreta de que no son suficientes. Esta convicción dolorosa que nunca admitirían ni ante sí mismos los impulsa a medirse constantemente contra otros, buscando evidencia de su valor no en sus propios logros, sino en el fracaso relativo de aquellos a su alrededor. Tu éxito no es simplemente un hecho neutral en su universo mental, es un espejo cruel que refleja su propia insuficiencia. Cuando logras algo significativo, cuando recibes reconocimiento, cuando avanzas en tu camino, algo se quiebra dentro de ellos. No es envidia simple, es algo más visceral, una experiencia de aniquilación del yo. Tu victoria los obliga a confrontar la posibilidad de que quizás ellos no son tan especiales, tan talentosos, tan destinados a la grandeza como necesitan creer para mantener su estructura psicológica intacta. Esta dinámica explica por qué su competencia es silenciosa y no abierta. La competencia declarada requiere confianza en la propia capacidad de ganar. Pero ellos, en el fondo, no confían en poder vencerte en un campo de juego equitativo. Por eso cambian las reglas sin que lo sepas. Por eso pelean en las sombras donde tus fortalezas no pueden desplegarse completamente. No es cobardía en el sentido tradicional, es una forma de autopreservación. Saben que en una confrontación directa, donde la competencia sea transparente y los resultados objetivos, podrían perder. Y perder de forma evidente destruiría la narrativa que se han construido sobre sí mismos. El competidor silencioso opera desde lo que los psicólogos llamarían un narcisismo vulnerable. A diferencia del narcisista grandioso que busca atención constante y aplauso público, el narcisista vulnerable se presenta como humilde, como servicial, como genuinamente interesado en el bienestar de otros. Pero bajo esa fachada late la misma necesidad desesperada de sentirse superior, la misma incapacidad de tolerar que alguien más brille con más intensidad. La diferencia es que sus tácticas son más sofisticadas, más difíciles de detectar, más efectivas precisamente porque no parecen egocéntricas. Deja un comentario diciéndome de qué región estás viendo esto, porque entender esta psicología es el primer paso para protegerte de estos manipuladores. Otro componente crucial de su psicología es la incapacidad de experimentar alegría genuina por el éxito ajeno. Pueden simularlo perfectamente, han ensayado las expresiones faciales correctas, las palabras apropiadas, el tono de voz convincente, pero internamente cada victoria tuya es procesada como una derrota propia. Esta incapacidad no es malicia pura, es una limitación emocional profunda. Su sentido del yo está tan frágil que no pueden permitirse experimentar el éxito de otros sin sentirse amenazados existencialmente. Esta estructura psicológica explica también por qué son tan efectivos en construir fachadas de normalidad y colaboración.
Han pasado años, quizás décadas, perfeccionando el arte de parecer funcionales, mientras internamente están fragmentados por la inseguridad. Han aprendido que mostrar directamente su competitividad los expone, los hace vulnerables, los pinta como el villano. Entonces desarrollan una versión socializada de su impulso destructivo. Compiten ferozmente, pero de formas que pueden negar plausiblemente, que pueden atribuir a malentendidos, que pueden disfrazar como buenas intenciones mal interpretadas. El competidor silencioso también sufre de lo que se podría llamar ambición parasitaria. No construyen su propio camino hacia el éxito con la misma intensidad que invierten en obstaculizar el tuyo. Es más fácil, menos arriesgado, emocionalmente menos costoso hacer que tú caigas que construir su propia elevación. Esta estrategia parasitaria es también una forma de gestión de riesgo. Si invierten toda su energía en su propio crecimiento y fallan, tienen que enfrentar su fracaso directamente. Pero si su estrategia principal es debilitarte a ti, cualquier estancamiento o retroceso tuyo se siente como su victoria, independientemente de su progreso real. Existe también en su psique una narrativa justificatoria compleja. Ellos no se ven a sí mismos como villanos, no se experimentan como personas malas haciendo cosas malas. En su mente están simplemente siendo estratégicos, protegiendo sus intereses, asegurando lo que merecen. Han racionalizado cada acción destructiva como legítima defensa en un mundo competitivo. Si no lo hago yo, alguien más lo hará. Así es como funciona el mundo real. Todos hacen lo mismo, solo que yo soy más honesto conmigo mismo al respecto. Estas narrativas no son cínicas. Las creen genuinamente, necesitan creerlas para dormir por las noches. El miedo es otro motor fundamental en su psicología. Miedo a ser expuestos como impostores, miedo a que descubran que no son tan competentes como pretenden, miedo a perder la posición que han construido no por mérito, sino por manipulación. Este miedo los mantiene en estado de alerta constante, siempre escaneando el entorno en busca de amenazas, siempre calculando, siempre 3 pasos adelante en el juego de destrucción preventiva. Tu simple existencia como alguien competente es suficiente amenaza para activar todos sus sistemas de defensa. También operan desde lo que podría llamarse escasez psicológica. Ven el éxito, el reconocimiento, las oportunidades como recursos absolutamente limitados, como un juego de suma cero, donde cualquier cosa que tú ganes automáticamente significa algo que ellos pierden. Esta mentalidad no es solo errónea económicamente, es psicológicamente destructiva, porque los condena a una vida de competencia constante, de vigilancia exhaustiva, de incapacidad para celebrar, para relajarse, para simplemente ser. Pero están atrapados en este patrón porque su identidad completa está construida sobre la comparación constante con otros. Finalmente, el competidor silencioso experimenta una forma de adicción al control. No pueden tolerar la incertidumbre, no pueden permitir que las cosas se desarrollen orgánicamente, necesitan manipular cada variable posible para asegurar resultados favorables. Esta necesidad de control no es fortaleza, es pánico disfrazado de estrategia. Y tú, con tu capacidad, con tu crecimiento, con tu trayectoria independiente, representas una variable que no pueden controlar completamente. Esa falta de control los aterroriza, y ese terror se transforma en la motivación para neutralizarte. Los competidores encubiertos son maestros de la geografía social y entienden instintivamente dónde pueden operar con mayor efectividad y menor riesgo de exposición. El primer territorio donde florecen es el espacio corporativo moderno, especialmente en organizaciones con estructuras jerárquicas complejas y sistemas de evaluación ambiguos. Aquí, donde el mérito es difícil de medir objetivamente y las decisiones sobre promociones dependen tanto de percepción como de desempeño real,
El competidor silencioso puede tejer su red de influencia sin que nadie note la manipulación hasta que es demasiado tarde. En ambientes corporativos, explotan sistemáticamente lo que se conoce como política de pasillo. Las decisiones reales no se toman en las reuniones formales, donde todo queda registrado, sino en conversaciones casuales antes y después, en almuerzos estratégicos, en encuentros supuestamente casuales donde se plantan semillas de duda sobre tu capacidad o tu compromiso. Ellos son expertos en estar presentes en estos espacios, en cultivar relaciones con quienes toman decisiones, no por genuino interés humano, sino por cálculo estratégico, de dónde invertir tiempo para maximizar su ventaja competitiva. El segundo terreno fértil es el mundo académico e intelectual, donde la competencia por reconocimiento es feroz, pero debe disfrazarse bajo capas de colaboración civilizada y búsqueda desinteresada del conocimiento. Aquí, el competidor silencioso opera mediante citas estratégicas que te ignoran, mediante revisiones de pares que minimizan tu contribución, mediante conversaciones en conferencias donde tu trabajo es discutido sin tu presencia y de formas que sutilmente erosionan su impacto percibido. La meritocracia académica es una ficción hermosa que ellos explotan magistralmente. En comunidades creativas y artísticas, donde el valor es especialmente subjetivo y la validación depende de gatekeepers con poder arbitrario de consagración, el competidor silencioso se especializa en controlar narrativas. Se posicionan como curadores del gusto, como voces autorizadas sobre qué trabajo merece atención. Usan su influencia no para celebrar la diversidad de expresión, sino para crear jerarquías donde ellos ocupan posiciones elevadas y tú eres relegado a categorías menos prestigiosas. Tu arte es interesante pero derivativo. Tu innovación es valiente pero no madura. Tu visión es personal pero carece de relevancia universal. Comenta ahora de qué región me estás viendo, porque estos territorios de competencia silenciosa existen en cada rincón del mundo donde los humanos compiten por recursos limitados. El cuarto campo de batalla es el emprendimiento y los negocios, especialmente en ecosistemas donde recursos como inversión y conexiones estratégicas son escasos. Aquí, el competidor silencioso opera mediante información asimétrica. Te dicen qué buscar y cómo prepararte, pero ellos tienen conversaciones paralelas con los mismos inversionistas presentándose como la alternativa superior. Comparten tus ideas en espacios donde tú no tienes acceso, sin atribución, posicionándolas como propias para capturar oportunidades que debían ser tuyas. Las comunidades profesionales y asociaciones donde se construye reputación son otro territorio clave. El competidor silencioso se infiltra en comités, juntas directivas, posiciones de influencia no por pasión por el servicio, sino por acceso al poder de definir quién recibe reconocimientos, quién obtiene oportunidades de visibilidad, quién es invitado a participar en proyectos prestigiosos. Desde estas posiciones pueden sistemáticamente favorecerse a sí mismos y a su círculo mientras te marginan con justificaciones que suenan razonables pero que están diseñadas para excluirte. Los espacios digitales y redes sociales profesionales son territorios relativamente nuevos, pero ya completamente colonizados por competidores silenciosos. Aquí operan mediante amplificación selectiva, comparten y celebran trabajos de otros, pero sistemáticamente ignoran el tuyo. Construyen comunidades y conversaciones alrededor de temas donde tú también eres experto, pero te excluyen sutilmente mediante dinámicas de grupos privados, listas de distribución donde olvidaron incluirte, eventos de networking donde tu invitación se perdió. La exclusión digital es especialmente efectiva porque es invisible. ¿Cómo detectas que no fuiste incluido en algo que ni siquiera sabías que existía? En familias y dinastías empresariales, donde la sangre y la lealtad supuestamente unen,
El competidor silencioso a menudo es un pariente que sonríe en las cenas, pero trabaja incansablemente en conversaciones privadas con el patriarca o la matriarca para asegurar que la herencia, el negocio, el legado fluya en su dirección. Explotan dinámicas emocionales complejas, posicionándose como el hijo leal, el sobrino responsable, el nieto que realmente comprende la visión del fundador. Mientras tanto, siembran dudas sobre tu capacidad, tu compromiso, incluso tu integridad, todo envuelto en preocupación familiar. Los proyectos colaborativos y joint ventures son campos minados donde el competidor silencioso brilla particularmente. Se ofrecen para roles de coordinación, de gestión de la comunicación externa, posiciones que les dan control sobre narrativas y visibilidad. Desde ahí, sistemáticamente se aseguran de que sus contribuciones sean amplificadas, mientras las tuyas son invisibilizadas. En presentaciones externas, tu nombre aparece en letras pequeñas, mientras el suyo está prominente. En conversaciones sobre el proyecto, hablan en primera persona del singular, cuando el trabajo fue colectivo. Los movimientos sociales y organizaciones activistas no son inmunes a esta dinámica. Aquí, el competidor silencioso se disfraza de aliado comprometido con la causa, pero su verdadera motivación es acumular capital reputacional y posicionarse como líder visible. Explotan tu idealismo, tu genuino compromiso con el cambio, tu disposición a trabajar duro sin necesidad de crédito individual. Mientras tú haces el trabajo pesado en las trincheras, ellos construyen su marca personal como la cara del movimiento, dando entrevistas, recibiendo invitaciones a hablar, capturando oportunidades que nacieron del esfuerzo colectivo, pero que monetizan individualmente. En instituciones educativas donde eres profesor o investigador, el competidor silencioso opera mediante control de recursos, asignación de estudiantes talentosos, acceso a laboratorios o equipos, distribución de presupuesto para investigación. Si están en posiciones administrativas o de comité, pueden sistemáticamente dirigir recursos hacia sus propios proyectos mientras justifican la escasez que te asignan mediante criterios que suenan objetivos pero que están calibrados específicamente para perjudicarte. Y porque las decisiones se toman en reuniones a puerta cerrada, nunca puedes señalar la manipulación sin parecer paranoico. Reconocer al enemigo es el primer paso, pero la verdadera batalla requiere estrategias activas de neutralización. La primera y más contraintuitiva es la visibilidad deliberada. Mientras ellos operan en sombras, tú debes brillar en espacios públicos donde tu trabajo y tu capacidad sean innegables. Documenta meticulosamente tus contribuciones, no por paranoia, sino por protección estratégica. Cada idea significativa que generes, cada proyecto que lances, cada metodología que desarrolles debe tener tu huella clara y rastreable. Esto no es ego, es construcción de evidencia que nadie puede distorsionar cuando el competidor silencioso intente apropiarse de tu narrativa. La segunda estrategia es la diversificación de alianzas. El competidor silencioso cuenta con que tu red sea limitada, con que dependas de canales que ellos pueden controlar o contaminar. Debes intencionalmente construir relaciones directas con múltiples centros de poder y toma de decisiones, no como manipulación, sino como arquitectura de supervivencia. Cada persona influyente que te conozca directamente, que haya experimentado tu competencia sin filtros, es un nodo que el competidor silencioso no puede neutralizar completamente. Crea redundancia en tu acceso a oportunidades. Si una puerta se cierra por su sabotaje, debe haber 3 más que ellos no controlan. La tercera táctica es el distanciamiento estratégico. Una vez identificado el competidor silencioso, reduce progresivamente tu exposición a ellos. Esto no significa cortar abruptamente la relación.
lo cual activaría sus defensas y posiblemente su venganza abierta. Significa gradualmente compartir menos información sensible, involucrarlos menos en tus planes estratégicos, crear capas de separación entre tu trabajo crítico y su acceso a él. Sé cordial, profesional, pero construye muros invisibles que protejan lo que es esencial para tu éxito. Deja un comentario diciéndome de qué región estás viendo este contenido, porque estas estrategias son herramientas de supervivencia que todos necesitamos en este mundo competitivo. La cuarta estrategia es la construcción de evidencia reputacional distribuida. No dejes que la percepción de tu competencia dependa de una sola fuente, de un solo contexto, de un solo grupo de personas. Participa en múltiples arenas, contribuye en diversos espacios, construye reconocimiento en varios círculos. Cuando el competidor silencioso intente contaminar tu reputación en un espacio, tu credibilidad establecida en otros espacios actúa como contrapeso. Es más difícil destruir una reputación que está geográfica y socialmente distribuida. La quinta táctica implica documentar patrones sin confrontación inmediata. Lleva un registro privado de incidentes, información que no te llegó, reuniones a las que no fuiste invitado, crédito que no recibiste, oportunidades que misteriosamente se desviaron. Este registro no es para uso inmediato, sino para el momento si llega en que necesites presentar evidencia de que existe un patrón sistemático de sabotaje. La confrontación individual sobre eventos aislados te hace parecer sensible. La presentación de un patrón acumulado es innegable y transforma la percepción de paranoia a protección justificada. La sexta estrategia es la creación de lo que llamo contratos de visibilidad. En proyectos colaborativos donde participa el competidor silencioso, establece desde el inicio acuerdos claros y preferiblemente documentados sobre atribución de crédito, sobre quién presenta qué externamente, sobre cómo se comunicarán las contribuciones individuales. Hazlo de forma que suene como buena práctica profesional, no como desconfianza específica hacia ellos. Estos acuerdos limitan su capacidad de apropiarse de tu trabajo sin generar conflicto abierto que te pinte como problemático. La séptima táctica es lo que llamo alimentar información falsa estratégica. Si has identificado que el competidor silencioso te extrae información para usarla en tu contra, ocasionalmente comparte información intencionalmente imprecisa sobre tus planes o situación. No como mentira directa que pueda ser desenmascarada, sino como verdades a medias o planes que están en etapa tan embrionaria que cambiarán de todos modos. Cuando observes esa información moverse y usarse en formas que te deberían perjudicar, pero no lo hacen porque era falsa, confirmas tu diagnóstico del competidor y además lo haces perder credibilidad cuando su información resulta incorrecta. La octava estrategia es la construcción de lo que los estrategas militares llaman defensa en profundidad. No dependas de una sola fortaleza, de una sola posición, de un solo tipo de capital que el competidor pueda atacar. Si tu valor está solo en tu relación con un jefe específico, eres vulnerable cuando el competidor silencioso trabaja para contaminar esa relación. Pero si tu valor también está en habilidades técnicas irreemplazables, en una red externa robusta, en proyectos paralelos que generan reconocimiento independiente, entonces cualquier ataque exitoso en un frente no te destruye completamente. La novena táctica, y quizás la más psicológicamente difícil, es renunciar a la necesidad de justicia o vindicación inmediata. El competidor silencioso cuenta con que tu frustración te llevará a acciones precipitadas, a confrontaciones que te hacen parecer conflictivo, a denuncias que sin evidencia abrumadora solo dañan tu reputación.
Debes cultivar paciencia estratégica, documentar, preparar, fortalecer tu posición, pero actuar solo cuando el momento sea óptimo, cuando tengas evidencia innegable y audiencia receptiva. La venganza servida en caliente quema a quien la sirve. Servida fría, destruye al enemigo. La décima y definitiva estrategia es la superación por excelencia innegable. Al final, la defensa más poderosa contra el competidor silencioso es volverse tan evidentemente superior en tu campo que ninguna manipulación pueda oscurecer tu valor. Esto no significa esperar pasivamente que tu trabajo hable por sí mismo, porque no lo hará en un contexto donde alguien activamente distorsiona narrativas. Significa combinar excelencia genuina con visibilidad estratégica, con documentación meticulosa, con redes distribuidas, con protección de tu trabajo. El competidor silencioso prospera en la ambigüedad. Tu excelencia innegable elimina esa ambigüedad y expone su mediocridad por contraste. Aceptar que alguien cercano ha estado compitiendo contra ti en silencio no es simplemente adquirir información nueva. Es experimentar una ruptura epistemológica que sacude tus fundamentos sobre cómo funciona el mundo. Durante meses, quizás años, construiste una narrativa donde esta persona era aliada, colaboradora, incluso amiga. Cada interacción fue interpretada bajo ese marco. Sus palabras fueron procesadas como genuinas, sus acciones como bien intencionadas, sus consejos como desinteresados. Y ahora, con la revelación de su verdadera naturaleza, debes reprocesar toda esa historia bajo una luz completamente diferente. Este reprocesamiento es cognitiva y emocionalmente exhaustivo. Cada conversación que recuerdas ahora revela capas de manipulación que no viste en su momento. Esa vez que te desaconsejaron tomar una oportunidad que en retrospectiva era perfecta para ti, no era genuina preocupación, sino sabotaje disfrazado. Aquella ocasión en que compartieron información sobre ti con otros bajo el pretexto de buscar apoyo, en realidad estaban contaminando tu reputación. Los elogios que te dieron públicamente mientras te criticaban privadamente ante quienes importaban. La completa reinterpretación de tu historia compartida es como ver una película familiar, descubrir que siempre fue una película de terror disfrazada. El primer impacto emocional es la sensación de haber sido idiota. ¿Cómo no lo vi?, te preguntas con brutal autocrítica. Las señales estaban ahí. Esta autoflagelación es natural, pero incorrecta. No lo viste porque estabas operando de buena fe, porque asumiste reciprocidad, porque fuiste lo suficientemente sano psicológicamente como para no estar constantemente sospechando traición en cada interacción humana. Tu confianza no fue debilidad, fue humanidad. El problema no eres tú por confiar, sino ellos por explotar esa confianza. El segundo golpe emocional es la ira, no la variedad constructiva que te impulsa a acción estratégica, sino la rabia caliente e impotente que hierve sin salida productiva. Quieres confrontarlos, exponerlos, hacer que todos vean lo que tú ahora ves con claridad devastadora. Pero esa ira es tu enemiga porque nubla tu juicio estratégico y porque el competidor silencioso está preparado para ella. Han construido su reputación precisamente para este momento. Cuando finalmente reacciones, ellos parecerán la parte razonable y tú el desequilibrado. Tu ira justificada se convierte en evidencia de tu inestabilidad. Comenta de qué región estás viendo esto, porque este dolor es universal y reconocerlo es el primer paso para procesarlo sin autodestruirte. El tercer impacto es la paranoia secundaria. Si esta persona en quien confiabas resultó ser competidora silenciosa, ¿quién más en tu círculo está jugando el mismo juego? ¿Puedes confiar en alguien? Este deslizamiento hacia la desconfianza universal es comprensible pero destructivo. No todos son enemigos encubiertos.
La mayoría de las personas operan con integridad razonable, pero ahora tu sistema de detección de amenazas está hipersensible, viendo traición en gestos inocentes, interpretando ambigüedad como malicia. Esta paranoia te aísla socialmente, lo cual irónicamente es una victoria para el competidor silencioso, incluso sin que continúe atacándote activamente. El cuarto costo es la pérdida de inocencia profesional. Antes de esta experiencia, podías navegar espacios laborales o profesionales con relativa apertura, creyendo que el mérito prevalece, que la colaboración es genuina, que el éxito compartido es posible. Esa ingenuidad, aunque vulnerable, también te daba energía. Podías invertir tu capacidad mental y emocional en crear valor en lugar de en detectar amenazas. Ahora, una parte significativa de tu procesamiento cognitivo está constantemente dedicada a evaluación de riesgo social, leyendo entre líneas, anticipando traiciones. Es más seguro, pero también más agotador. La carga cognitiva de la vigilancia constante reduce tu capacidad creativa y productiva. El quinto impacto es la crisis de identidad como buena persona. Si fuiste consistentemente generoso con el competidor silencioso, si compartiste conocimiento, si ofreciste ayuda, si los celebraste, y todo ese capital de bondad no solo no fue reciprocado, sino que fue explotado estratégicamente, enfrentas una pregunta existencial. ¿Ser bueno es ser idiota? ¿La generosidad es simplemente vulnerabilidad disfrazada? Esta crisis es particularmente profunda porque si respondes endureciéndote completamente, convirtiéndote en alguien que ya no da sin calcular, pierdes parte de tu humanidad. Pero si continúas igual, te expones a ser herido repetidamente. El sexto costo psicológico es el duelo por la relación que creías tener. Incluso si racionalmente entiendes que esa relación nunca existió, que fue una ilusión desde su inicio, emocionalmente necesitas procesar su pérdida, porque para ti fue real. Tus sentimientos de colaboración, de camaradería, de respeto mutuo, fueron genuinos, aunque unilaterales. Y ahora debes llorar no solo la relación presente, sino retroactivamente toda la historia compartida, reconociendo que lo que experimentaste como conexión auténtica era en realidad transacción calculada desde el otro lado. El séptimo impacto es la vergüenza anticipada de ser visto como víctima. Vivimos en una cultura que tiene doble estándar brutal. Admiramos a los que tienen éxito navegando competencia despiadada, pero despreciamos a quienes reconocen haber sido traicionados, como si ser objetivo de manipulación fuera evidencia de debilidad personal. Esta presión social para ocultar que fuiste herido, para pretender que siempre tuviste todo bajo control, añade una capa adicional de aislamiento. No puedes procesar abiertamente tu experiencia sin arriesgar que otros te vean como ingenuo, débil o incompetente. Entonces, internalizas el trauma, lo cual solo prolonga y profundiza el daño. El octavo costo es la tentación de venganza destructiva. En tu dolor y tu rabia, fantaseas con exponer al competidor silencioso, con destruir su reputación como ellos trabajaron para destruir la tuya, con hacerlo sentir una fracción del daño que te causaron. Estas fantasías son comprensibles pero peligrosas porque si las actualizas precipitadamente, sin estrategia sofisticada, probablemente te dañarás más a ti mismo. La venganza mal ejecutada es gasolina en tu propia cara, pero reprimir completamente el deseo de justicia también es psicológicamente insostenible porque tu sistema nervioso necesita sentir que la cuenta fue saldada, que el daño fue reparado. El noveno impacto, particularmente insidioso, es la internalización de sus críticas. Si el competidor silencioso sistemáticamente sembró dudas sobre tu capacidad, sobre tu juicio, sobre tu valor, incluso después de reconocer su agenda maliciosa,
Parte de esos mensajes puede haberse infiltrado en tu autopercepción. Quizás tenían razón, susurra una voz en tu cabeza. Quizás no soy tan bueno como creía. Distinguir entre crítica genuina que deberías considerar y veneno psicológico que debes expulsar requiere trabajo terapéutico sofisticado que la mayoría no tiene acceso o disposición para hacer. El 10º y quizás más duradero costo psicológico es la reconfiguración de tu modelo mental sobre las relaciones humanas. Ya no puedes operar con la simplicidad de categorizar a personas como buenas o malas, aliadas o enemigas. Has aprendido dolorosamente que la mayoría opera en zonas grises, que las personas pueden ser simultáneamente colaboradoras en ciertos contextos y competidoras en otros, que la misma persona puede desear genuinamente tu bienestar general mientras trabaja para que su bienestar supere específicamente al tuyo. Esta sofisticación es más precisa, más útil para navegar realidades complejas, pero también más agotadora. Has perdido la capacidad de descansar en la confianza simple. El reconocimiento de la traición silenciosa marca un punto de inflexión existencial. Puedes elegir ser consumido por el victimismo, eternamente herido por lo que te hicieron, definido para siempre por esa experiencia de traición. O puedes transformar ese dolor en conocimiento operacional, esa rabia en energía estratégica, esa desilusión en claridad brutal sobre cómo realmente funciona el mundo. La primera opción te mantiene prisionero de tu pasado. La segunda te libera para crear un futuro donde eres menos vulnerable, más poderoso, más difícil de destruir. La transformación comienza con una aceptación radical de la realidad. El mundo no es justo. El mérito no siempre prevalece automáticamente. La bondad no es suficiente protección contra la malicia calculada. Y hay personas que te destruirán sin culpa si eso sirve a sus intereses. Esta aceptación no es cinismo nihilista que te paraliza. Es realismo operacional que te equipa para la batalla real, no para la fantasía de cómo nos gustaría que fuera el mundo. Solo cuando dejas de luchar contra la realidad, puedes empezar a navegarla efectivamente. El segundo paso en la transformación es reconocer que el competidor silencioso, inadvertidamente, te dio un regalo brutal pero valioso. Te mostró tu propio mapa de vulnerabilidades. Cada táctica que usaron exitosamente contra ti revela un punto débil en tu arquitectura profesional o personal que necesitas fortalecer. Si te sabotearon mediante control de narrativas, necesitas construir canales directos de comunicación de tu valor. Si te explotaron mediante extracción de información, necesitas desarrollar protocolos de compartir conocimiento estratificado. Cada herida es un instructor cruel pero efectivo sobre cómo protegerte mejor. La tercera dimensión de la transformación es desarrollar lo que llamo inteligencia social oscura, no para convertirte en manipulador, sino para poder detectar manipulación. Debes aprender a leer patrones de comportamiento que antes ignorabas porque asumías buena fe. Debes calibrar tu detector de incongruencias entre lo que las personas dicen y lo que hacen. Debes desarrollar intuición sobre cuándo alguien te hace preguntas para extraer información versus cuando genuinamente busca entender. Esta capacidad no te hace cínico si la usas para protección en lugar de para explotación. Deja tu comentario indicando de qué región me estás viendo, porque este proceso de transformación es universal para cualquiera que haya sido traicionado por alguien en quien confiaba. El cuarto elemento transformacional es la construcción de lo que los estrategas militares llaman capacidad de segundo golpe. Incluso si un competidor silencioso logra ejecutar un ataque exitoso contra ti, saboteando una oportunidad específica o dañando temporalmente tu reputación en un contexto, debes tener suficientes recursos distribuidos, suficientes fortalezas en múltiples arenas.
suficiente resiliencia psicológica y financiera para que ese golpe no sea fatal. La capacidad de absorber daños sin colapsar completamente transforma la dinámica del poder, porque entonces atacarte tiene costo, pero no beneficio decisivo para el agresor. La quinta dimensión es aprender a documentar sin parecer paranoico. En ambientes profesionales modernos, la evidencia escrita es poder. Emails que confirman acuerdos, mensajes que documentan conversaciones, archivos que prueban autoría y timeline de ideas. Todo esto crea un registro que dificulta la distorsión narrativa futura. Pero debes hacer esto de forma que parezca simplemente profesionalismo meticuloso, no desconfianza específica hacia individuos. Solo para asegurarnos de que todos estamos alineados, aquí está un resumen de lo que discutimos. Se convierte en tu frase favorita, creando registros sin generar fricción relacional. El sexto aspecto transformacional es desarrollar lo que llamo generosidad estratégica en lugar de generosidad indiscriminada. Continúa siendo alguien que comparte, que colabora, que ayuda, porque esas cualidades tienen valor intrínseco y te hacen efectivo en redes profesionales. Pero ahora calibras esa generosidad, es abundante con aquellos que han probado reciprocidad, medida con aquellos aún no probados y virtualmente inexistente con aquellos que identificaste como competidores silenciosos. No es venganza, es asignación racional de tus recursos limitados de tiempo, energía y conocimiento hacia donde generarán retorno positivo en lugar de ser explotados. La séptima transformación implica cultivar lo que los estoicos llamaban amor fati, amor al destino, incluyendo las partes dolorosas. La experiencia de ser traicionado, aunque brutal, te hizo más fuerte de formas específicas y cuantificables. Te dio conocimiento que otros que nunca experimentaron traición no tienen. Te forzó a desarrollar capacidades que no habrías desarrollado en un mundo seguro. No necesitas agradecer al traidor, pero puedes reconocer que sobreviviste y evolucionaste, que la persona que eres ahora es más capaz, más consciente, más estratégica de lo que eras antes de esa experiencia. La octava dimensión es desarrollar tu propia red de inteligencia, no de forma paranoica, sino de forma sistemática. Cultiva relaciones con personas en diferentes nodos de tu ecosistema profesional que pueden actuar como sensores tempranos de movimientos en tu contra. Estos no son espías en el sentido maquiavélico tradicional, son simplemente conexiones genuinas que, porque te aprecian, naturalmente te alertarán si escuchan algo problemático sobre ti o sobre movimientos que podrían afectarte. La información es poder, pero solo si fluye hacia ti con suficiente velocidad para permitir respuesta estratégica. La novena transformación es aprender a ver múltiples movimientos adelante en el juego social, no de forma exhaustiva que te paralice, sino de forma suficiente para anticipar consecuencias. Antes de compartir información, pregúntate, ¿cómo podría esto ser usado en mi contra? Antes de aceptar una oportunidad, considera, ¿qué vulnerabilidades me crea esta posición? Antes de formar una alianza, evalúa, ¿qué incentivos tiene esta persona para mantener el acuerdo cuando cueste algo? Esta capacidad predictiva te permite diseñar movimientos que tienen ventaja inherente, porque anticipaste respuestas que otros no consideraron. La décima y definitiva transformación es pasar de víctima reactiva a arquitecto proactivo de tu propio destino profesional. En lugar de esperar que las oportunidades lleguen, las creas. En lugar de depender de validación externa, construyes evidencia objetiva de tu valor. En lugar de esperar que las organizaciones o instituciones reconozcan tu mérito, construyes plataformas independientes donde tu capacidad es innegable.
Esta autonomía no es aislamiento, es fundamento desde el cual puedes colaborar sin vulnerabilidad existencial, porque tu supervivencia y tu éxito no dependen completamente de ningún contexto o relación que un competidor silencioso pueda contaminar. Existe una tentación peligrosa cuando finalmente identificas al competidor silencioso. Adoptar sus mismas tácticas, convertirte en versión mejorada del mismo tipo de manipulador, ganar la guerra volviéndote igual o peor que tu enemigo. Esta tentación debe ser resistida no por moralismo ingenuo, sino por cálculo estratégico sofisticado. Cuando desciendes a su nivel, validas su marco del mundo, confirmas que su forma de operar es la única efectiva. Más importante, sacrificas tu ventaja más poderosa, la superioridad moral que te da credibilidad cuando finalmente necesitas exponer sus tácticas. La primera contramaniobra que preserva tu integridad es la visibilidad selectiva. Mientras el competidor silencioso opera en sombras, tú aumentas intencionalmente la transparencia alrededor de tu trabajo sin revelar información estratégica prematura. Compartes procesos públicamente, documentas tu pensamiento, haces visible tu contribución de formas que no pueden ser fácilmente apropiadas o distorsionadas. Esto no es autopromoción vacía, es construcción de registro público que actúa como contrapeso automático contra distorsiones narrativas. Cuando tu trabajo está documentado abiertamente, es más difícil para alguien más reclamarlo sin ser obvio. La segunda táctica es lo que llamo colaboración blindada. Continúas colaborando porque aislarte completamente te debilita, pero estructuras esas, colaboraciones con protecciones incorporadas, acuerdos claros sobre atribución desde el inicio, documentación de quién contribuye qué, presentaciones donde cada participante tiene espacio garantizado para mostrar su aporte específico. Estas estructuras no son desconfianza visible, son mejores prácticas profesionales que casualmente también dificultan que un competidor silencioso pueda explotar el esfuerzo colectivo. La tercera contramaniobra es la construcción de lo que llamo capital de credibilidad distribuido. En lugar de depender de una sola fuente de validación que un competidor silencioso puede contaminar, construyes reconocimiento en múltiples arenas independientes. Publicas en diversos medios, presentas en diferentes foros, contribuyes en variadas comunidades. Cuando tu credibilidad está geográfica y contextualmente distribuida, es exponencialmente más difícil destruirla porque requerirá que el competidor silencioso ejecute operaciones coordinadas en múltiples espacios, lo cual aumenta dramáticamente su riesgo de exposición. Comenta ahora de qué región me estás viendo, porque estas tácticas de contramaniobra ética son universalmente aplicables donde quiera que exista competencia disfrazada de colaboración. La cuarta táctica es el desarrollo de alianzas de testimonio. Cultiva relaciones con personas de alta integridad y credibilidad que han observado directamente tu trabajo y tu carácter. No les pides que te defiendan, simplemente existes auténticamente en su campo de visión, de forma que cuando, si llega el momento, el competidor silencioso intenta contaminar tu reputación, estas personas pueden ofrecer testimonio basado en experiencia directa. La diferencia entre un rumor malicioso y un testimonio creíble es devastadora en términos de impacto persuasivo. La quinta contramaniobra es la escalación medida. Si el competidor silencioso cruza ciertas líneas, no respondes con explosión emocional ni con imitación de sus tácticas sucias, sino con escalación proporcionada y documentada. Una primera instancia se maneja con conversación privada directa, donde haces visible que viste lo que hicieron, sin acusación dramática pero con claridad sobre límites. Si persisten, escalas a documentación formal o a involucramiento de terceros apropiados.
Esta escalación predecible y proporcional te da credibilidad moral mientras comunica que no eres blanco pasivo. La sexta táctica es lo que llamo aikido profesional, tomando prestado del arte marcial que usa la fuerza del atacante en su contra. Cuando el competidor silencioso lanza un ataque, en lugar de bloquearlo directamente o de responder con ataque equivalente, redirige su energía de formas que lo exponen. Si intentan apropiarse de tu idea, públicamente les agradeces por construir sobre el framework que compartiste con ellos, estableciendo primacía sin confrontación agresiva. Si intentan excluirte de una oportunidad, públicamente expresas entusiasmo por el proyecto y ofreces ayuda, exponiendo su exclusión sin acusarlos directamente. La séptima contramaniobra es la inversión en capacidad irreplicable. Desarrolla habilidades, conocimientos o capacidades que son tan distintivamente tuyas que nadie puede fácilmente replicarlas o reclamarlas. Esto puede ser metodología única, relaciones específicas, expertise técnico profundo en un nicho o combinación particular de capacidades. Cuando tu valor está en lo que eres capaz de hacer, no solo en ideas que pueden ser robadas o crédito que puede ser malversado, tu posición es fundamentalmente más segura. El competidor silencioso puede sabotear oportunidades específicas, pero no puede robar capacidad genuina. La octava táctica es mantener lo que llamo opción de salida viable. Nunca te permitas estar tan atrapado en un contexto particular, una organización específica o una relación de dependencia única que no puedas irte si el ambiente se vuelve insostenible por sabotaje sistemático. Esto no significa vivir con pie en la puerta, pero sí significa cultivar opciones externas, mantener habilidades marketables actualizadas, construir red más allá de tu contexto inmediato. Cuando tienes salidas viables, no estás en posición de rehén, lo cual cambia dramáticamente la dinámica de poder con competidores silenciosos. La novena contramaniobra es la exposición estratégicamente temporal. Si acumulas evidencia de sabotaje sistemático, no la usas inmediatamente en acusación que te hace parecer vengativo o paranoico. Esperas el momento óptimo, cuando el competidor silencioso comete error que los hace vulnerable, cuando hay cambio de liderazgo que crea audiencia receptiva, cuando su patrón se ha hecho tan obvio que otros están empezando a notarlo independientemente. En ese momento, tu presentación cuidadosa de evidencia acumulada no es ataque, es confirmación de lo que otros ya están sospechando. La décima y definitiva contramaniobra es lo que llamo victoria por indiferencia estratégica. El competidor silencioso invierte enorme energía en sabotearte, en monitorearte, en reaccionar a tus movimientos. Si logras genuinamente reducir tu inversión emocional en ese conflicto específico, si tu éxito y tu bienestar dejan de depender de ganar esa batalla particular, logras una forma paradójica de victoria. Ellos continúan desperdiciando recursos en neutralizarte mientras tú construyes poder en arenas completamente diferentes que ellos no controlan. Eventualmente, su obsesión contigo se convierte en su propia trampa mientras tú has avanzado a juegos completamente diferentes donde ellos son irrelevantes. Después de experimentar traición de un competidor silencioso, el desafío más profundo no es técnico, sino psicológico. ¿Cómo volver a confiar sin caer en extremos paralizantes de paranoia universal o ingenuidad repetida? La confianza no es binaria, no es switch que está encendido o apagado. Es calibración continua basada en evidencia acumulada, contexto específico y cálculo consciente de riesgo-beneficio. Reconstruirla requiere marco mental completamente nuevo que integre el conocimiento brutal adquirido sin destruir tu capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos. El primer principio de confianza reconstruida
es lo que llamo confianza estratificada. No todas las relaciones requieren el mismo nivel de confianza. Puedes tener confianza operacional con alguien en dominio específico sin necesitar confianza total en todas las dimensiones de su carácter. Confías en su competencia técnica sin confiar en su lealtad bajo presión. Confías en su discreción sobre ciertos temas sin compartirles información que podría ser estratégicamente usada contra ti. Esta estratificación te permite colaborar efectivamente sin exponerte completamente, maximizando beneficio de conexión humana mientras minimizas vulnerabilidad a explotación. El segundo principio es la confianza ganada progresivamente. En lugar de confiar completamente desde el inicio o no confiar nunca, implementas algo como sistema de pruebas incrementales. Compartes información no crítica y observas qué hacen con ella. Das oportunidades pequeñas de reciprocidad y evalúas si responden proporcionalmente. Observas cómo manejan conflictos de interés menores antes de exponerte en situaciones donde el conflicto es mayor. Esta aproximación no es manipulación, es protección inteligente que permite que personas genuinas demuestren su integridad, mientras filtra a aquellos que fallarían pruebas más costosas. La tercera dimensión de confianza reconstruida es lo que llamo confianza contextual. Reconoces que las personas no son estáticas, que sus incentivos cambian según el contexto. Alguien puede ser totalmente confiable cuando sus intereses están alineados con los tuyos, pero convertirse en competidor silencioso cuando sus incentivos cambian. En lugar de categorizar personas como universalmente confiables o no confiables, evalúas continuamente el contexto de incentivos. Esta vigilancia no es paranoia. Es realismo sofisticado sobre cómo los seres humanos realmente funcionan bajo diferentes presiones y oportunidades. Comenta de qué región estás viendo este contenido, porque este proceso de reconstrucción de confianza es algo que todos enfrentamos después de traiciones significativas. El cuarto elemento es desarrollar lo que llamo confianza verificable. Cuando es posible, estructuras interacciones de forma que la confianza no depende completamente de buena fe del otro, sino que tiene mecanismos de verificación incorporados, acuerdos escritos en lugar de verbales, entregables con timestamps que establecen autoría, comunicaciones documentadas que crean registro. Esto no elimina necesidad de confianza, pero reduce el área de superficie donde la traición puede ocurrir sin detección, lo cual paradójicamente hace más fácil confiar porque el riesgo está contenido. El quinto principio es la confianza proporcional al costo de traición. No inviertes el mismo nivel de confianza en relación donde la traición te costaría tu carrera versus en relación donde la traición sería inconveniente pero manejable. Calibras tu apertura, tu vulnerabilidad, tu dependencia según las consecuencias potenciales. Esto no es vivir en miedo constante, es asignación racional de riesgo. Con algunas personas puedes permitirte ser completamente abierto, porque incluso si traicionaran esa confianza, el daño sería limitado. Con otras, donde el poder que tienen sobre tu destino es mayor, la prudencia requiere guardas más robustas. La sexta dimensión de confianza reconstruida implica lo que llamo autoconfianza como fundamento. La razón por la cual la traición del competidor silencioso fue tan devastadora es que parte de tu sentido de seguridad dependía de la relación con ellos, de su validación, de su apoyo. Reconstruir confianza en otros requiere primero reconstruir confianza en ti mismo, en tu capacidad de detectar señales de alarma, en tu resiliencia para sobrevivir traición si ocurre nuevamente, en tu habilidad de crear valor independientemente de quien te rodea. Cuando confías profundamente en ti mismo,
La confianza en otros se vuelve importante pero no existencial. El séptimo aspecto es desarrollar lo que llamo comunidad de verificación mutua. En lugar de confiar en individuos aislados, construyes red de relaciones donde múltiples personas tienen visibilidad sobre las mismas situaciones. Esta redundancia social actúa como sistema de checks and balances. Es más difícil para un competidor silencioso operar cuando múltiples observadores independientes pueden verificar o contradecir su narrativa. No es sobre crear cultura de vigilancia mutua, sino sobre beneficiarse del efecto natural donde la verdad emerge más fácilmente cuando múltiples perspectivas están disponibles. La octava táctica de reconstrucción es lo que llamo confianza con protocolo de salida. Entras en relaciones de colaboración con comprensión clara de bajo qué condiciones terminarías la relación y comunicas esos límites de forma que no parezcan amenaza, sino claridad de valores. Valoro enormemente la colaboración honesta, y si alguna vez sientes que nuestros intereses están en conflicto real, preferiría que lo habláramos directamente en lugar de continuar con tensión no resuelta. Este tipo de comunicación establece cultura de honestidad, mientras te da permiso social para salir si la relación se vuelve tóxica. La novena dimensión implica reconocer que la confianza perfecta es imposible y innecesaria. Incluso personas con integridad impecable cometen errores, malentienden situaciones, ocasionalmente actúan desde interés propio de formas que te afectan negativamente. Reconstruir confianza no significa encontrar personas perfectas que nunca te decepcionen. Significa desarrollar tolerancia sofisticada para imperfección humana normal, mientras mantienes límites firmes contra patrones de explotación intencional. La diferencia entre error ocasional y sabotaje sistemático debe ser clara en tu evaluación. El décimo y definitivo elemento de confianza reconstruida es el componente temporal. La confianza genuina no se construye en conversaciones iniciales ni en primeras colaboraciones, se construye en tiempo, en consistencia observada a través de múltiples contextos y situaciones. El competidor silencioso puede mantener máscara por periodos cortos, pero la consistencia a largo plazo es exponencialmente más difícil de fingir. Cuando das tiempo suficiente y observas a través de suficientes situaciones variadas, la verdadera naturaleza de las personas emerge. Entonces la reconstrucción de confianza no es proceso que terminas, es práctica continua de observación, evaluación y ajuste basado en evidencia acumulada que solo el tiempo puede proporcionar. Aquellos que han atravesado el infierno de ser sistemáticamente saboteados por alguien en quien confiaban, emergen transformados de formas que aquellos que nunca experimentaron traición profunda no pueden comprender completamente. No es solo que adquiriste conocimiento sobre tácticas de manipulación o que desarrollaste capacidades de detección de amenazas. Es algo más fundamental. Has visto el lado oscuro de la naturaleza humana de cerca, has sentido el filo del cuchillo que un sonriente rostro escondía, y sin embargo decidiste no romperte, no rendirte, no convertirte en versión amarga y paralizada de quien eras. Esa decisión, renovada cada día, es el fundamento de un tipo particular de fuerza que los protegidos nunca desarrollan. El primer componente de tu legado es la capacidad de ver claramente sin cinismo paralizante. Has desarrollado lo que podría llamarse visión de rayos X social, la habilidad de leer patrones de comportamiento, de detectar incongruencias entre palabras y acciones, de sentir cuando algo está mal incluso antes de poder articular específicamente qué. Esta capacidad te hace valioso para otros que aún operan con ingenuidad vulnerable. Puedes advertir, puedes proteger, puedes señalar peligros que ellos no ven venir.
no desde lugar de superioridad moral, sino desde experiencia ganada dolorosamente en trincheras de guerra psicológica. El segundo elemento de tu legado es la demostración viviente de que la traición no es sentencia de muerte. Muchos que son destruidos por competidores silenciosos nunca se recuperan completamente. Sus carreras quedan permanentemente dañadas. Su confianza en sí mismos nunca se reconstruye. Su capacidad de operar en espacios profesionales queda comprometida para siempre. Pero tú sobreviviste, te adaptaste, evolucionaste y eventualmente prosperaste. Tu existencia misma como alguien que salió más fuerte es testimonio para otros que están atravesando experiencias similares de que el otro lado existe, que la recuperación es posible, que esta no es tu historia completa, sino simplemente un capítulo brutal en narrativa más amplia. El tercer componente es la sabiduría sobre arquitectura de poder que solo se aprende siendo objetivo de su abuso. ¿Entiendes ahora cómo realmente se toman decisiones en organizaciones? ¿Cómo realmente se distribuye reconocimiento? ¿Cómo realmente funcionan políticas de influencia más allá de organigramas oficiales y proclamaciones sobre meritocracia? Este conocimiento te hace más efectivo en navegar sistemas complejos porque ya no confundes la narrativa oficial con la realidad operacional. Sabes dónde realmente reside el poder, cómo realmente se mueve información, qué realmente motiva a las personas más allá de lo que dicen sus bocas. Deja tu comentario indicando de qué región me estás viendo, porque este legado de sobrevivir traición y emerger más fuerte es universal sin importar tu ubicación geográfica. El cuarto aspecto de tu legado es la capacidad de construir sistemas más robustos y éticos. Porque experimentaste personalmente cómo los sistemas mal diseñados permiten que competidores silenciosos prosperen. Ahora, cuando tienes poder para diseñar estructuras, equipos, organizaciones, puedes crear arquitecturas que hacen más difícil la explotación silenciosa. Implementas transparencia donde es estratégicamente apropiado. Creas redundancia en canales de información. Diseñas mecanismos de atribución de crédito que son más difíciles de distorsionar. Tu dolor se convierte en protección para otros. El quinto elemento de tu legado es modelar para otros cómo responder a traición sin perder humanidad. En mundo donde muchos responden a ser heridos, volviéndose ellos mismos perpetradores, tú demuestras tercera opción. Puedes ser simultáneamente fuerte y ético, protegido y abierto, estratégico y genuino. Esta integración de aparentes opuestos es logro sofisticado que requiere trabajo continuo, pero es también tu contribución única. Muestras que el éxito no requiere descender a las tácticas de aquellos que te atacaron, que puedes ganar sin convertirte en lo que odias. El sexto componente es tu capacidad mejorada de identificar y cultivar genuina excelencia en otros, porque has visto tan de cerca la mediocre disfrazada de competencia mediante manipulación política. Ahora tienes ojo entrenado para distinguir entre habilidad real y actuación convincente. Cuando tienes poder para dar oportunidades, para promover talento, para asignar recursos, puedes hacerlo con discernimiento que aquellos que nunca fueron traicionados no poseen. Esto significa que contribuyes a crear ambientes más meritocráticos, donde la capacidad genuina tiene mejor oportunidad de prevalecer. El séptimo aspecto de tu legado es la red que construiste de otros sobrevivientes. En tu proceso de sanación y reconstrucción, encontraste otros que pasaron por experiencias similares. Esta comunidad informal de personas que entienden sin necesidad de explicación extensa, que pueden validar tu experiencia sin minimizarla, que pueden ofrecer estrategias porque ellos mismos las implementaron, es invaluable. Y ahora tú eres nodo en esa red para nuevas personas que están descubriendo traición y necesitan guía.
Tu experiencia se convierte en mapa para otros que están navegando el mismo territorio oscuro. El octavo elemento es la resiliencia profunda, que solo se forja en fuego de adversidad extrema. No es la resiliencia superficial de afirmaciones positivas y pensamiento optimista forzado. Es resiliencia existencial que viene de haber sido probado al límite y haber descubierto que no te rompes, que puedes absorber golpes brutales y continuar avanzando. Esta resiliencia cambia fundamentalmente cómo enfrentas desafíos futuros, porque ahora sabes empíricamente, no solo teóricamente, que puedes sobrevivir cosas que antes habrían parecido destructivas. Esa certeza basada en experiencia es forma de poder que nadie puede quitarte. La novena dimensión de tu legado es la perspectiva sobre qué realmente importa. Cuando has perdido posiciones, oportunidades, reconocimiento por sabotaje de competidor silencioso, pero sobreviviste y reconstruiste, desarrollas claridad sobre qué tiene valor permanente versus qué es simplemente teatro de ego. Prestigio externo, títulos formales, reconocimiento público se revelan como agradables, pero no esenciales. Lo que realmente importa es capacidad genuina, relaciones auténticas, integridad personal, autonomía real. Esta jerarquía de valores, refinada por fuego, te hace menos manipulable, porque ya no puedes ser fácilmente seducido por premios superficiales. El décimo y definitivo componente de tu legado es la historia que eliges contar sobre esta experiencia. No la historia de víctima perpetua que define toda tu identidad por la traición que sufriste. No la historia de vengador amargo que vive para hacer sufrir a quien te hirió. Sino la historia del guerrero que fue herido en batalla, que aprendió de esas heridas, que se volvió más fuerte precisamente en los lugares donde fue quebrado, y que ahora usa ese conocimiento y esa fuerza no solo para su propio beneficio, sino para construir mundo donde este tipo de traición silenciosa sea más difícil, más costosa, menos exitosa. Esa narrativa no niega el dolor, ni pretende que la traición fue regalo disfrazado, pero sí transforma experiencia brutal en combustible para propósito más grande que simplemente tu propia recuperación individual. Aquellos que te traicionaron esperaban destruirte, debilitarte permanentemente, eliminarte como competencia. En lugar de eso, sin intención, te forjaron en algo más peligroso para ellos de lo que eras antes. Alguien que entiende exactamente cómo operan, que no puede ser engañado dos veces por las mismas tácticas, que ha construido defensas sofisticadas, que tiene resiliencia probada en combate. Tu existencia exitosa es refutación viviente de su poder. Es evidencia de que sus tácticas no son omnipotentes, de que la manipulación silenciosa puede ser detectada, resistida, superada. Y ese legado, esa demostración práctica de que pueden ser vencidos sin convertirte en versión de ellos mismos, es tu victoria más completa y duradera.